¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos acerca de cocinas integrales. En esta ocasión vamos a ver un video que se llama Mueble bajo cubierta para empotre de horno de gas. Y es que es importante dejar un pasillo para que abra la puerta, saber las dimensiones generales, de qué lado tiene el horno el cable de electricidad y de qué lado tiene el horno su entrada para gas. Espero que te sea de mucha utilidad esta información. El Cocinator. Como ustedes saben, la altura desde el piso hasta la cubierta es de 90 centímetros. La profundidad de los muebles generalmente es de 60 centímetros. Aquí vemos su tubería de gas, su contacto eléctrico. Cuenta con su estufa y también con su espacio para el horno de gas. Si lo vemos de frente, tenemos que la puerta del horno de gas está al mismo nivel que las puertas de los muebles vecinos. Tenemos aquí un espacio de 20 centímetros para que respire y en su parte de abajo tenemos también 5 centímetros para ventilación, aunque tengo que hacer notar también que la estufa tiene una base de 5 centímetros, menos 2 centímetros de la cubierta, menos 1.5 del grosor de la melamina. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Primero voy a quitar el zoclo, que como ustedes saben puede ser de 10 a 20 centímetros. Después voy a quitar la cubierta y aquí se ve la estufa, que también la voy a quitar y que casi no afecta el espacio para ventilación de nuestro horno. Todos mis muebles modulares tienen estos amarres, estas tiras que estoy señalando con una X, y es de donde yo atornillo de abajo hacia arriba para sostener la cubierta. Pero en el momento de instalación yo me he encontrado con un gran problema, que estas tiras muchas veces me estorban a la hora de que yo estoy cortando la cubierta con la caladora. Me estorban porque generalmente me encuentro un tornillo y se daña la sierra. Además también de que cuando hago un corte, ya sea para una placa o para un fregadero, generalmente corto la mayor parte de estos amarres y entonces no cumplen su función de refuerzo. Por lo tanto, he decidido desde hoy no volver a usarlos en los muebles de estufa o de fregadero. Y aquí se puede ver que sin esos amarres yo puedo cortar libremente mi mueble sin que nada me estorbe, ahorrándome tiempo en la instalación. Los muebles vecinos apoyan en la sujeción de la cubierta. Además de que para el refuerzo individual del mueble tenemos este respaldo completo que también va a ir atornillado. Y también por la parte de enfrente yo atornillo esta tira y le doy mucho más ancho a esta parte de aquí, lo cual nos ayuda en el refuerzo necesario para cargar hasta cubiertas de granito. Tal vez voy a quitar el otro mueble y aquí les muestro las medidas exteriores de la construcción de mi mueble. En este caso yo lo hice de un material de triplay de pino barnizado con barniz ignífugo, que como ustedes saben quiere decir que tiene dificultad para incendiarse. Sin embargo, aquí en la parte frontal he puesto un cubrecanto del mismo tono que los muebles vecinos, así como en la parte de abajo y el frente. El material con que ustedes pueden construir este mueble puede ser de melamina RH, de la que es resistente, así como triplay, MDF, solamente bien barnizado con barniz de poliuretano, madera 100%. Cuéntenme ustedes, para las personas que son expertas en este tema, les pido que me comenten por favor en la parte de abajo cuál es el material que ustedes usan para construir este tipo de muebles y que no se vean dañados por la humedad y los calores. Debo remarcar que cualquiera que sea el material, mi fabricante especifica que el material debe soportar, que son las temperaturas que se usan en la cocina para construcción. En la parte de atrás tenemos nuestra toma para gas y nuestro contacto, que como ya vimos en otro video debe estar a 40 centímetros del piso al principio del contacto. Ese video se llama Medidas de instalaciones eléctricas e hidráulicas en la cocina. Entonces aquí vamos a conectar muy fácilmente nuestro horno en su requerimiento de gas y también de electricidad. Sin embargo, recuerden que en la parte de arriba yo tengo un quemador, una estufa, y la estufa trae sus conexiones de manera inversa a las conexiones de nuestro horno de gas. No olvidemos que es muy importante que no se doblen las mangueras, por lo tanto tenemos que hacer una especie de rizo
y cuidar de que no se vaya a dañar en algún doblez. Además que mi fabricante de horno de gas nos dice que no debemos de utilizar esta manguera plástica, aunque la manguera esté recubierta con una malla metálica. Ellos proporcionan un tubo. Una hora después. Un tubo que se llama tubo conector flexible. Voy a quitar esta pieza frontal para que se vea estos, bueno, en donde yo vivo se les dicen patines, pero son unos soportes para que el mueble haga un espacio libre en esta parte de aquí que sirva como ventilación para nuestro horno de gas. Y la medida de estos patines o soportes es de 5 centímetros por 5 centímetros y simplemente yo he puesto una tapa para cubrir. Ahora si nos vamos a la parte de arriba, también mi fabricante me solicita que deje un espacio mínimo en el mueble bajo cubierta para empotre de horno de gas de 10 centímetros y que es el área que estoy señalando y que va protegida con esta tira de refuerzo que les mostraba anteriormente. Voy a regresar mi zoclo, voy a regresar mi mueble, regreso mi otro mueble, con cuidado, lo descansamos ahí mientras hacemos las conexiones en su parte posterior. Vemos que no se doble la manguera y vemos que en la parte de atrás del horno todavía queda un espacio, ya que según las dimensiones que me dio el fabricante, si mi mueble mide 60 de profundidad, esta medida de 54 es suficiente para dejar un espacio en la parte de atrás del mueble. Y aquí vemos que en el borde de la puerta del horno de gas hay una especie de saliente que nos va a permitir que no se vea ningún hueco y quede totalmente empotrado nuestro horno de gas. Si nuestro horno mide 59.3 de ancho y nuestro mueble mide 60, quiere decir que se va a ver un espacio del canto de nuestro mueble, y es este espacio que se ve en esta parte de aquí y que nos permite que los cajones abran y cierren libremente. Ahí está abierto y ahí está cerrado. Aquí estamos en una esquina del horno, lo voy a mover hacia afuera, solo unos centímetros, para que se vea que el frente del horno traslapa por 8 milímetros al mueble. Y aquí se puede ver claramente en nuestro manual que dice: si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8 milímetros para evitar problemas de empotre con el horno. Claro que esto es considerando que son 16 milímetros del grosor del material con el que armamos nuestro mueble, y esta es una vista lateral en donde tenemos esta que estoy seleccionando, es la tapa del horno, y esta es la tabla horizontal y la puerta en la parte de arriba, las puertas de madera que traslapan 8 milímetros a la tabla horizontal. Voy a poner la cubierta, la tornillo de los muebles vecinos para que quede bien sujeta, e instalamos nuestra parrilla. Tenemos un video acerca de cómo instalar una parrilla con 4 quemadores y ahí indicamos cómo poner la cinta selladora, cómo hacer la conexión, etcétera. Pero continuando con el horno, vamos a abrir la puerta del horno y aquí trae unos orificios de donde vamos a sujetar con un tornillo nuestro horno hacia el mueble, y aquí lo tenemos. Finalmente, muchas veces en esta parte de aquí es un pasillo y por acá tenemos una isla. Sin embargo, la distancia de aquí, como ya hemos visto en otros videos de este mismo canal, debe ser de al menos 90 centímetros. Y aquí tenemos las dimensiones generales de nuestro mueble, de nuestro horno, que como les digo caben en un mueble de 60 por 60 con un grosor de 16 milímetros. Pero aquí vemos que su tapa delantera abre 50 centímetros. Entonces, lo mínimo que debe medir el pasillo son 60 centímetros. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Les pido a aquellos que sean expertos en el tema me comenten de qué material arman ustedes el mueble para horno de gas y qué precauciones adicionales deben de tener. En este caso, mi horno no me pide más que un cajón de aire, ya que los humos y vapores los avienta por la parte de adelante. A todos los que sean principiantes les pido que comenten sus dudas, y como siempre a los que son expertos les pido que me ayuden a responderlas. Suscríbanse a este canal, compartan la información, denle like, activen la campanita, y estoy en vivo con ustedes en todas las premiere de mis videos. Ahí los espero.
Hasta la vista, baby.